el tema con el que gané la beca de Carlos Ponce del Prado del año 2022 para hacer estudios prioritarios sobre una especie vulnerable o en peligro, y en este caso es el cormorán de patas rojas. Y lo que a nosotros nos interesaba era saber qué es lo que ya se había hecho, qué es lo que se puede hacer en función a que las poblaciones de esta especie estén estables o incluso mejor. La pregunta es, ¿cuánto debe mejorar y cuánto es un número óptimo de aves? Sobre todo en ahora lo que estamos viviendo, de que hay mucha mortalidad de aves, ya sea por la gripe aviar o por la falta de alimento, por las condiciones del niño. Entonces, si vemos en general, sabemos que a nivel mundial hay 18 familias de aves marinas comprendidas en unas 364 especies. Aquí podemos ver un mapa a nivel mundial donde está la mayor diversidad de especies de aves marinas, y podemos ver que es mayormente en el hemisferio sur, en el Océano Pacífico sudoriental. Las aves marinas se caracterizan porque generalmente son especies de larga vida y se ubican en un nivel superior de la cadena alimenticia. Y que sean de larga vida quiere decir que necesitan tiempo para madurar y para reproducirse, y aún así los jóvenes tienen una alta mortalidad. O sea, para llegar a la vida adulta necesita mucho tiempo. Pero eso sí, pueden vivir muchos años más. Y por ejemplo, este es el caso de los albatros, que pueden llegar a vivir hasta 60, 71 años. El caso más conocido es de Wisdom, que es un albatros de Laysan, que, que ahora tiene 71 años y hasta hace 2 años se pudo reproducir. Y con su compañero, que tenía 60 años. Y han estado juntos por 30 años. Lamentablemente, el compañero parece que ha muerto hace 2 años, así que no se ha vuelto a reproducir. Entonces, ese es el riesgo de que al ser especies de vida larga, forman parejas que lo pueden mantener por largo tiempo. Y si esta conexión falla, entonces necesita mucho más tiempo para volver a intentarlo. Ahora, muchas de estas especies están amenazadas. Aquí podemos ver un mapa en cuanto al número de especies que están amenazadas, y se parece mucho al mapa anterior. O sea, los lugares donde hay mayor diversidad también hay mayor número de especies amenazadas. Y como podemos ver en este pequeño gráfico, es casi el 40% de las especies con las que se tiene registro que tienen algún estatus de amenaza. ¿La siguiente? Ok, ya. Y se sabe que, por ejemplo, en los últimos 50, 60 años, la población de aves marinas ha decrecido al menos en un 70%. Pero no solo la población de aves marinas en general, sino también la población de aves marinas que son de vida más larga y que son de mayor tamaño. Por ejemplo, de los albatros, de los pingüinos. Y en este caso, por ejemplo, de los falacrocorácides, que engloban tanto al pelícano, al guanay, al piquero y en este caso a la chuita. Entonces se tiene que al menos entre el 40 al 50% tienen alguna categoría de amenaza. Ahora, ¿cómo nos ¿cuál es el problema con eso? Es que en el Perú hay mucho,
diversidad de... Un momento. Esperemos unos minutos, por favor, que va a solucionar un problema técnico y continuamos. Oh. Sorry. En el Perú tenemos una alta diversidad de especies. Estamos dentro del top 10 de países con gran diversidad de especies, solo por detrás de Sudáfrica. Sin embargo, la mayor cantidad de aves marinas, de especies de aves marinas, tienen alguna categoría de amenaza. Este es el caso de la especie que tenemos, que es nuestro objetivo hoy, que es el cormorán de patas rojas. El cormorán de patas rojas está clasificado como near threatened, y se colocó en esa categoría porque está en decline, se considera globalmente en decline. Se considera que hay alrededor entre 19.400 a 20.300 adultos distribuidos entre Perú y Chile, y una población pequeña en Argentina que probablemente no tenga la misma, no sea de la misma población, sea una población diferente. Lo que se conoce del cormorán de patas rojas en Perú específicamente es que al 2000 se contó entre 1.500 a 2.080 aves adultas, pero si se compara ese número con lo que había en 1978, era alrededor de un 97% menor en localidades del centro y un 72% menor con respecto a las localidades del sur entre el 90 y el 2000. Por eso se ha considerado near threatened o casi amenazado. Pero había una diferencia entre lo que se observaba en las poblaciones de Perú con lo que se observaba en las poblaciones de Chile y Argentina para un periodo similar entre el 90 y el 2000, porque en esas poblaciones la población había incrementado, aunque no se había clasificado cuánto más. Pero ¿por qué podría estar disminuyendo la chuita? Podría estar disminuyendo porque tiene varias amenazas, no solo a nivel global, sino a nivel local. Y amenazas a nivel local, por ejemplo, dependiendo de la zona, hay pesca incidental con redes de cerco y cortina. En algunos lugares, por ejemplo, en Guarmey, se caza la chuita para consumo humano. Por ejemplo, durante la pandemia hubo casos de confiscación de animales ya muertos y utilizados para el consumo humano. No solo huevos, sino también adultos. Y el otro problema es que hay una gran contaminación por plástico y también por derrames de petróleo. Ahora, a nivel global, las amenazas para el cormorán de patas rojas puede ser el cambio climático y una mayor incremento de la frecuencia del niño. Se sabe que como hay más eventos de calentamiento, la frecuencia del niño puede incrementar. Además, debido a la construcción de ciudades y de nuevos asentamientos humanos, puede haber una pérdida y fragmentación del hábitat de esta especie. Y en tercer caso, se da que esta especie necesita algas para hacer sus nidos. Sin embargo, existe un gran comercio de algas, disculpa, por lo que probablemente
Uno es que no encontraría un material de anidación, y segundo que estas algas son como ingenieros ecológicos que ayudan a la retención de larvas, tanto de moluscos como de poliquetos, que son el principal, que se considera que es el principal alimento de esta especie. ¿Qué se hace en el Perú para conservar esta especie? A lo largo de las últimas décadas se ha hecho, ha habido varios puntos que se han podido dar para que esta especie mejore. Por ejemplo, incluirla en el libro rojo de las especies amenazadas en 1991, en el 2009, con la creación de la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Se dio un paso más para poder conservar los principales lugares de anidación de esta especie. Además, en el 2014 también se aprueba una lista de clasificación y categorización de especies amenazadas y se incluye esta especie. Y en el 2014 el CERFOR también reconoce necesario que se debe elaborar planes para la conservación de especies amenazadas. Sin embargo, hasta ahora no existe realmente un plan para seguir, hacer monitoreo y saber el estado de conservación de las aves marinas en general y de las especies amenazadas en particular. Es un punto que se debería tocar, yo creo, porque lamentablemente no se tiene en cuenta las aves cuando se hace un manejo del ecosistema y se pone un plan para saber cuánto hay que utilizar, por ejemplo, en la pesca o en cuanto al territorio. Entonces se debe considerar las aves marinas dentro de este plan. Así, el objeto de estudio de este pequeño proyecto fue primero saber cómo le va a la población en estos últimos años, en estos últimos 2 décadas. Es que ha estado incrementando, ha estado disminuyendo, y para eso necesitamos saber qué tipos de variabilidad existe. Es que existe una variabilidad estacional, es que existen tendencias globales. Y segundo, se debe saber también la tasa de crecimiento, cómo crece y cuáles son los factores que determinan este crecimiento. Si es que hay una densodependencia o es que todo depende del ambiente. Y como segundo objetivo, nosotros queríamos saber si no solo es el alimento, sino también las condiciones dentro de las colonias que determinan cuántos individuos se puede mantener en una colonia. Para el primer objetivo, nosotros requerimos información de AgRural. Ellos hacen censos mensuales y hay información al menos de las colonias que están dentro del sistema de islas y puntas guaneras. Desde el 2000 hasta el 2022 existen casos que van desde 1990. Por ejemplo, aquí en este cuadro tenemos la abundancia del cormorán de patas rojas con respecto a la fecha y a las colonias. Y podemos ver que en Islas Mazorca va incluso desde 1990. Sin embargo, para la mayoría de colonias va desde el 2000, por eso se tomó en cuenta ese periodo. Al haber censos cada mes, se podría calcular la estacionalidad. Utilizamos 2 funciones para ver si había estacionalidad. El problema es que solo podemos ver si existe este tipo de ciclos, pero no sabemos por qué, porque en los censos no se registra si es que los individuos fueron adultos o juveniles. Entonces, quizás eso debería cambiar y se debería incrementar la información alrededor de qué tipo de estadio están los individuos cuando se hacen los censos. Luego,
estos censos a nivel mensual se transformaron usando un logaritmo para estabilizar la varianza, y luego se promediaron a nivel anual para saber cuánto era la tendencia global. Y para este objetivo se utilizó un modelo de estado-espacio autorregresivo multivariado, que en sus siglas en inglés se llama MARS. Y una de las formas de este modelo que se utilizó fue el análisis de factores dinámicos. Lo que hace este modelo es saber si es de todas estas 8 colonias, por ejemplo, que utilizamos aquí, existe una tendencia similar o existen varias tendencias. Y además calcula la tasa de error alrededor del conteo y la tasa de error alrededor del proceso. Y dependiendo de esos 3 factores, puede predecir la serie original, y gracias a eso se puede predecir sobre datos faltantes, o sea, años en los que no se tenían, pero no necesariamente podemos ir hasta el 90 si es que no hay suficiente información. Después, para lo que queda del primer objetivo, que es saber cuál es la tasa de crecimiento, el efecto de densodependencia y el efecto de las variables ambientales, utilizamos un modelo de estado-espacio otra vez, pero este modelo de estado-espacio era un modelo bayesiano de tipo Gompertz, en los que se estimó el error de observación, pero ya el error de observación en los datos anuales, la tasa de crecimiento intrínseca, o sea, la tasa de crecimiento primaria, y luego un efecto de densodependencia. En este modelo principal se incluyó luego variables ambientales como la temperatura del mar, tanto temperatura del mar promedio como temperatura del mar a partir de un índice de los laboratorios costeros que produce IMARPE. Se probó también con la velocidad del viento a 10 metros sobre el nivel del mar y con clorófila A superficial. Lo que se quería saber era si hay un efecto ambiental en la variabilidad interanual de la población con respecto a estas variables ambientales. Para el segundo objetivo, aquí ya está. Para el segundo objetivo, lo que hicimos es un censo sistemático y georreferenciado en 2 lugares que están muy cercanos, en Isla Asia y en islotes Los Checos, donde el área de las islas y los islotes fue medido y separado en estaciones. Se dividió estas estaciones hasta 30 estaciones para Isla Asia y hasta 3 estaciones para islotes Los Checos. Y en cada una de estas subestaciones se contó la cantidad de individuos que había, tanto en nidos como posados. Y en cada uno de estos lugares también se registró la temperatura del aire, la velocidad del viento, la altura del terreno y a cuánto equivalía el área que estábamos revisando. Eso quiere decir el perímetro y el área del terreno. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Para el primer objetivo, encontramos que existe una tendencia en la mayoría de series de las colonias. Esta tendencia es positiva, o sea, al incremento, y esta tendencia global es mayor incluso que en los ciclos estacionales. Ahora, en los ciclos estacionales encontramos que la mayoría de islas tenía un ciclo estacional más o menos definido,
de mayor cantidad de individuos durante la primavera y el verano y podían disminuir los individuos durante el invierno y el otoño. Como les decía, no es posible confirmar si es realmente o por reproducción o por asentamiento o por exploración de juveniles, porque a veces los juveniles, una vez que toman independencia, pueden dispersarse y explorar nuevos lugares, porque no hay un registro de estadios, si son juveniles o adultos, pero lo que sí se puede saber es que las colonias hay una diferencia en ocupación y estos ciclos pueden ser de entre 5 a 8 meses en función del lugar. Y las colonias que registran una mayor ciclicidad son las colonias que tienen mayor abundancia de individuos, como por ejemplo Wampanu, Asia o Mazorca. En cuanto a las tendencias globales, utilizando el modelo MARS, encontramos que existe una sola tendencia para estas 8 colonias. Quiere decir que en las 8 colonias hubo similar incremento, y excepto para la colonia de pescadores, que tuvo una menor correspondencia con respecto a la tendencia global. Y esta tendencia al incremento fue mayor, como vemos aquí en esta gráfica. Ha ido aumentando durante la mayoría de años, excepto los 2 últimos años que ha disminuido. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre las colonias con respecto al error de observación? Este error de observación quiere decir qué tan diferente es la serie original con respecto a esta tendencia global. Y esta relación puede ser diferente en un 20%, pero puede ser mayor en pescadores y mucho menor en otras islas, por ejemplo en Wampano. Luego, lo que hemos encontrado utilizando el modelo de estado-espacio de Gompertz para estimar la abundancia del cormorán de pata roja, encontramos que la tasa de crecimiento intrínseca, o sea, la tasa de crecimiento inicial ha sido positiva en los últimos 22 años y fue alrededor de 16%, lo que se considera que es moderado si comparamos con otro tipo de aves. El crecimiento es medio. Sin embargo, lo que se encuentra es que esta tasa de crecimiento no es exponencial, o sea, no incrementa indefinidamente, sino que hay un efecto de densodependencia. Quiere decir que mientras más individuos haya, menos crecimiento hay. Y este efecto de densodependencia es alrededor de 17%. No, que digo 1.7%, y eso se considera también moderado. En cuanto a los efectos ambientales, lo que hemos encontrado es que tanto la clorófila A en primavera y en verano, como la velocidad del viento en general, tienen una relación positiva con el incremento de la abundancia del cormorán de pata roja. Quiere decir, estas dos variables que generalmente están indicando un mayor índice de upwelling, una mayor productividad, van a indicar que una mayor productividad incrementa también el número de individuos de cormorán de pata roja. La temperatura, por lo que hemos encontrado, tiene un efecto negativo
en el cormorán de pata roja, en la población de cormorán de pata roja, pero no tenía un efecto significativo. Y el error con respecto a la serie original que hemos obtenido es bastante bajo, por lo que había un buen ajuste del modelo con respecto a la serie original. Ok. Para pasar al segundo objetivo, lo que encontramos cuando hicimos los censos, aquí tenemos a la isla Asia y aquí tenemos a la isla a los islotes checos, están relativamente cercanos, 1.5 a 2 kilómetros de diferencia. Aquí tenemos la posición de los nidos en el primer mapa. En el segundo mapa tenemos la posición de los individuos que estaban aposentados y luego hemos calculado una densidad promedio por kilómetro. Pero lo que vemos en general es que no están continuamente distribuidos. Quiere decir que en cada uno de los lugares, tanto en la isla como en los islotes, hay lugares específicos donde las chitas prefieren estar. Y lo que encontramos era que hubo alrededor de entre 1 a 28 individuos por área. Contamos en total entre Isla Asia e Islotes Los Checos 194 individuos, pero esto puede variar dependiendo del observador. Nosotros por cada salida que tuvimos utilizamos 2 personas que contaban independientemente los nidos y así pudimos obtener un error de conteo que puede ir de entre 172 a 250 individuos dependiendo del observador. Y este es un número, podría ser un poco grande, porque ambos observadores estuvieron en el mismo lugar y tuvieron las mismas condiciones. Sin embargo, si tenemos en cuenta las características del terreno y el color de las aves, podemos ver que es posible de que haya diferencia en el conteo. Por ejemplo, en estas fotos podemos ver que hay lugares donde se puede observar fácilmente a los individuos aposentados, pero como el cormorán de pata roja vive en nidos que hacen en las cuevas y en los acantilados, muchas veces no se puede notar el animal. Entonces, como es el animal de color negro, se confunde con el ambiente. En todo caso, en Isla Asia se registraron 144 individuos entre adultos y juveniles, mientras que en Islotes Los Checos se registró alrededor de 50 individuos adultos, pero no juveniles. Este conteo en Islotes Los Checos creo que es importante porque es un área muy cercana que acoge al menos a 1/3 de la población del área. Sin embargo, no se tiene en cuenta en el monitoreo de agrorural y tampoco está protegido, a pesar de que está mucho más cerca a la población humana. Entonces, se debería tener en cuenta, por ejemplo, esta población para poder al menos incluirla dentro del censo de agrorural. Ahora, cuando nosotros revisamos esta información con respecto a las variables ambientales, hemos podido observar que la temperatura del aire está significativamente correlacionada con el aposentado de las chitas en los lugares donde había menor temperatura. Habían nidos y las chitas estaban aposentadas. Sin embargo, no había una diferencia significativa con respecto a los lugares, de aposentamiento y anidación, con respecto a la velocidad del viento y con respecto a la altura del terreno.
Si hacemos este ejercicio en general para varias islas y puntas, con el objetivo de saber realmente cuál es la variable que podría estar indicando una limitante en el hábitat del cormorán de patas rojas, hemos podido observar que tanto el área de la colonia como el perímetro de la colonia no tienen una relación significativa con respecto a la abundancia de los animales que hay en la colonia. Aquí en esta tabla están clasificadas las colonias por abundancia. Isla Asia es la colonia con mayor abundancia en los últimos 10 años al menos. Luego Mazorca, Cabinzas y bueno, al final Pescadores y Pachacamac. Sin embargo, estas áreas y perímetros no reflejan en realidad la abundancia de los animales, tampoco la distancia a la costa. Y con respecto a la batimetría que obtuvimos de un modelo global a 500 metros de resolución, 500 metros cuadrados de resolución, tampoco había una correspondencia significativa porque hay colonias donde se tiene que hay una batimetría promedio alta, sin embargo hay gran abundancia de cormoranes de pata roja. ¿Y por qué vemos nosotros batimetría? Nosotros vemos batimetría porque se ha reportado que estas aves son muy específicas en cuanto a la calidad de hábitat, de forrajeo que necesitan, porque necesitan fondos que sean blandos y que no tengan una profundidad mayor a 30 metros y que no sean más distantes de 2 kilómetros alrededor de las colonias. Sin embargo, con este tipo de información podemos ver que esto no se cumple realmente. Entonces, lo que realmente se necesita en este caso es hacer un muestreo mucho más fino de lo que podría pasar, por ejemplo, aquí en Islas Cabinzas o en Islas Juan Pano. En Islas Cabinzas tenemos que sí podría existir un fondo de 30 metros alrededor, pero en Islas Huampano realmente no existe, a pesar de que no existen fondos con estas características, a pesar de que hay una gran cantidad de individuos de chuita. ¿Por qué es importante ver estos parámetros que hemos estimado en los modelos? Para saber cuáles, para poder explicar los cambios poblacionales en la especie. Nosotros realmente necesitamos estimar estos parámetros, como por ejemplo la densodependencia y la tasa de crecimiento, porque existen diferencias entre las especies. Hay especies que se denominan especies con estrategia R, que pueden crecer muy rápidamente, pero como crecen muy rápidamente, también pueden decrecer fácilmente. Y debido a esta variabilidad, no son estables, siempre hay un incremento y una disminución. Pero existen otras especies que se les denomina estrategia K, en las que el incremento va a ser muy lento. Sin embargo, cuando llegan a un punto, va a ser estable y solo van a estar determinadas por esta capacidad de carga. Esta capacidad de carga es la capacidad que tiene el ambiente para mantener esta población y que está definido en este caso por la densodependencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de estrategia tiene la chuita? Es que tenemos que esperar que que sea una estrategia R que incremente y disminuya fácilmente, o es que esperamos que incremente lentamente y luego se mantenga. Normalmente
aves marinas con un promedio de vida largo están en el espectro de estas estrategias más hacia la estrategia K. O sea que quiere decir que van a incrementar lentamente y luego se van a estabilizar. Sin embargo, puede haber diferencias entre las especies. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 de las especies más importantes en la costa peruana, el guanay, el piquero y el pelícano. Y lo que nosotros queríamos saber es dónde en ese espectro se ubica la chuita. Si ponemos a otros componentes del ecosistema, por ejemplo, la anchoveta o el hombre, tenemos que la anchoveta con respecto a las aves es mucho más rápida y podría estar mucho más cercana a la estrategia R. Y los humanos estamos mucho más cercanos a la estrategia K. Y se hizo un trabajo anteriormente para saber cuál era la densodependencia y, en pelícanos, en guanayes, en piqueros. Y se tiene que estas 3 especies, la densodependencia es menor a lo que nosotros hemos estimado con respecto a chuita. Además, por ejemplo, aquí tengo un cuadro que hice sobre la tendencia de los pelícanos en los últimos 20 años para toda la costa peruana. Y tenemos que los pelícanos incrementaron hasta cierto punto y luego han venido disminuyendo, pero solo tenemos información hasta el 2020. Me imagino que luego de la gripe aviar, estas cifras son mucho menores, o sea, hay una tendencia al decline mucho mayor. Pero lo que podemos ver es que el incremento en general ha sido mucho más rápido que lo que podemos ver en chuita. En chuita el incremento ha sido más moderado y solo se ha llegado hasta vamos a decir, una cumbre en el 2015. Entonces, probablemente estamos ante el caso de que la chuita esté dentro de este espectro de estrategias mucho más hacia la estrategia K que estas 3 especies anteriores. Este orden de estrategias es muy importante porque especies que están más hacia la estrategia K tienen pueden tener vida mucho más larga, pueden incluso tener una menor productividad y pueden tener una mayor sensibilidad a la vulnerabilidad, ya que no se pueden reproducir tan rápidamente y no pueden crecer a la misma velocidad. Entonces, podría ser la chuita mucho más vulnerable que otras especies, pero esto todavía se debería revisar con toda la población de chuita, por ejemplo, en la costa peruana, y se recomienda que se tenga al menos unos entre 25 a 30 años. Así que por el momento estos son resultados preliminares y se debe contrastar esta hipótesis. Y eso es lo que nos gustaría hacer. Nos gustaría aplicar esta metodología a otras colonias en la costa peruana para evaluar estas tendencias y posible estacionalidad, además de comparar la chuita con otras aves marinas con las que comparte territorio, por ejemplo, con el guanay, con el piquero, el pelícano, pero también con otros cormoranes. Nos gustaría incorporar esta información a modelos que evalúen la variabilidad del ecosistema en general, por ejemplo, EcoPath y Osmos. También nos gustaría que estos resultados puedan ayudar a AgroRural y a tener un mejor censado de la población
y que se incorpore información sobre estadios adultos y juveniles. Y nos gustaría también poder tener la posibilidad de regresar a hacer una visita a la isla Asia durante la época reproductiva. Y bueno, no solo en la isla Asia, sino en otras áreas. Por ejemplo, hemos trabajado una metodología similar en la reserva de Illescas, donde se identificó que había posibles áreas de anidamiento de esta especie. Y una eje que nos parece importante que se debe revisar en esta especie es el área de forrajeo y la alimentación, porque no se tiene información sobre este ítem. Y como parte de esta beca también se ha colocado cámaras cerca a los nidos. Sin embargo, todavía falta procesar esta información y aún se va a seguir colectando datos. ¿Y qué es lo que me gustaría que ustedes se lleven a casa en esta oportunidad? Es esta discusión sobre cuál es el número óptimo de una especie, en especial de aves marinas y de cormoranes de pata roja, que no podemos decidirlo en forma global. Necesitamos definirlo por cada lugar de estudio, por cada especie y por las condiciones ambientales en el momento. En este caso, para esta especie, que es una especie de vida larga, si existen perturbaciones en el medio ambiente e incluso en su hábitat, va a haber un decrecimiento y este decrecimiento puede poner en peligro a la especie porque tiene no va a poder producir rápidamente el mismo número. Ahora, la población de cormorán de patas rojas ha incrementado durante las últimas 20 décadas, durante los últimos 20 años, pero hay que tener en cuenta que este incremento ha sido lento y que la especie se autorregula basado en el alimento y puede ser sensible a cambios ambientales. Y el tercer mensaje es que Isla Asia es un buen lugar para hacer muestreo de estas aves porque mantiene una de las poblaciones más grandes en la costa central y puede ser un lugar clave para la conservación y el monitoreo de esta especie. Quiero agradecer a las personas que me han ayudado en este proyecto, sobre todo Cindia Romero, María Andrea, el área de pelágicos del Instituto del Mar del Perú, el CERNAM y CERFOR por ayudarme a tramitar los permisos y al pescador, al señor Manuel, y que nos ayudó y nos dio muchos consejos en el camino. Muchas gracias. Gracias, Janina. Muchas gracias, felicitaciones por la charla y el trabajo. Veo que has hecho mucho más de lo que nos prometiste en el proyecto. No sé si hay preguntas en la sala, si alguien desea preguntarle algo a la expositora. ¿Hay preguntas en la sala? Bueno, mientras se animan, yo sí tengo preguntas. Tú en algún momento mencionaste que Huampanú no tiene el fondo como para que ellos puedan alimentarse, ¿no? O puedan tener el alimento a disposición. Sin embargo, Mazorca está muy cerca, entonces yo no tengo idea de las distancias de forrajeo. ¿Hay información sobre la distancia de forrajeo en esta ave en particular? Sí, bueno, no para Perú, pero se han hecho estudios en Argentina y durante la reproducción se estima que no va más allá de 2 kilómetros.
Entonces, entre Mazorca y Huampanu hay más de 2 kilómetros y Mazorca está mucho más hacia afuera. Incluso tiene mucho menos fondos tan someros. La pregunta es, ¿o hay fondos someros que son, que tienen un área mucho más pequeña que estos 500 metros cuadrados que tiene resolución de este modelo? Es probable que existan, pero solo se puede definir haciendo un estudio en el área. Entonces, realmente se necesita mucho más estudios in situ. Y bueno, también es bueno saber también es bueno saber a partir de los datos globales, pero ya utilizando los datos globales se ha visto que no son suficientes para poder responder esta pregunta, si es que realmente solo necesitan 2 kilómetros para buscar comida o quizás tienen que ir mucho más lejos dependiendo de la posición de la colonia. Gracias, Janina. A ver, aquí tenemos, creo, a Juan Tío. Juan Tío nos pregunta ¿qué debería hacer Produce y el CERFOR desde sus medidas de gestión para conservar a esta especie, Phalacrocorax caimago? Bueno, yo creo que por la parte de Produce no es el ente que regula las poblaciones de aves silvestres. En realidad se tiene que saber, es muy importante, se tiene que saber qué come la chuita, porque en otras localidades, en Chile y en Argentina, se ha visto que se alimenta del bentos, tanto de cangrejos, de choritos, pero aquí en Perú no se ha hecho un estudio realmente de qué se alimenta. Y probablemente sí es que se alimenta de moluscos y de cangrejos del fondo blando. Habría una interacción con la pesca artesanal. Entonces, por ahí podría haber alguna función de Produce para poder regular los lugares donde esta especie se alimenta y poder hacer un mejor manejo de las áreas y poder dictar mejores medidas para que no haya una mayor interacción entre la pesca artesanal y esta especie. Y con respecto a CERFOR, lo que podría hacer CERFOR es, bueno, no estoy muy segura de si también está dentro de sus capacidades, pero hacer de tener al menos información o un mapeo donde están las poblaciones de esta especie. Pero me parece que eso tampoco es la función de CERFOR. Sí, el CERFOR se encarga de las especies amenazadas. Ahora, por ejemplo, con el tema de los varamientos, se tiene que encargar incluso del conteo de animales que están siendo varados, ¿no? Incluso Claro. eso. Pero para manejo y gestión de la especie, no necesariamente. Sí, claro. Yo, Janina, tengo una pregunta más. Tú en algún momento mencionaste que Pescadores era una isla distinta o que había presentado resultados distintos del resto de islas, sobre todo en los 2 últimos años, si mal no escuché. ¿A qué crees que se debe a esto? ¿Será efecto de un tema, o sea,
yo sé que de repente es un tema de los conteos, o es un tema también que tiene que asociarse con el derrame. No necesariamente con el derrame, porque voy a ver si puedo presentarlo otra vez. En realidad, pescadores es bastante diferente durante toda la serie. No sé si se puede observar aquí. Estos pescadores es bastante diferente durante toda la serie y quizás es diferente porque el número de individuos en la zona es bastante pequeño, no llega a sobrepasar los 50 individuos. Y quizás es más una zona de exploración de los individuos y no necesariamente una colonia activa durante la mayor parte del tiempo, por lo que no siempre se encuentra la misma cantidad de individuos en la zona y no necesariamente crece a la misma o crece o se comporta de la misma forma que otras especies, que otras colonias. Pero bueno, esto es una suposición en base al número de individuos, pero quizás si revisamos las condiciones de las áreas de forrajeo y la disponibilidad de alimentos, quizás es por estas características que pescadores no es realmente una colonia importante. Ay. Janina, tenemos una pregunta de Juan Tío. ¿A qué edad de vida una chuita empieza su reproducción? ¿Cuántas crías tiene por año y cuántos años puede vivir? La verdad es que esa información no existe. Existe información que yo incluí en el modelo, porque este modelo de estado-espacio Gompertz es un modelo bayesiano que necesita información a priori para funcionar. Y lo que se tiene por bibliografía, no necesariamente con respecto a la especie, pero con respecto a otras especies similares, es que puede vivir en promedio unos 8 años, pero quizás sean muchos más. Como te digo, no se tiene una información sobre la especie y que puede empezar su vida reproductiva entre los 3 a 4 años. Y en cuanto al número de crías, puede tener una, máximo 2, pero tampoco hay información sobre la productividad, o sea, cuántas de esas crías al final pueden, bueno, terminan el proceso reproductivo y pueden ser independientes. Gracias, Janina. Entonces, ¿nadie más en la sala tiene alguna pregunta más? Acá tenemos a alguien más, a Raúl, y luego Luis Pasoldán. Raúl, no se te escucha. Sigue sin escucharte. Quizás si lo escribe. Raúl, no se te escucha. Si no, escribe la pregunta, si no logras, no sé qué pasa, no te escuchamos. ¿Sí? Ahora sí, Raúl. No, no se te escucha. Entonces, creo que Raúl abrió la cámara. Sí. Sí, Luis Pasoldán, entonces, por favor.
Buenas tardes con todo, ¿me escuchan? Sí, Ya, pues muy bonita tu ponencia, me parece bien bacán. No, quería preguntarte si tú crees que valdría la pena evaluar, por ejemplo, la altura, o sea, conociendo las características de anidación de las chuitas, si valdría la pena ver el tema de exposición de los nidos, por ejemplo, o vulnerabilidad de los nidos en términos de exposición, por ejemplo, altitud a la marea más alta, o, o por ejemplo, las condiciones del mar, ¿no? Porque si no, se van a llevar al nido, ¿no? Eso. Y también otra cosa era el tema de, no me quedó claro si habías visto el tema de exposición. Sí, vi el tema de la temperatura, ¿no? Pero me quedé pensando si el tema de la temperatura tenía mucho que ver con la forma de la isla que has evaluado, y eso determina a su vez la exposición que tenga el viento y la exposición que tenga el sol. ujú, ¿No? Porque no tengo idea, pero me imagino que el sol es importante en una cantidad razonable de horas no sé, para diferentes temas, ¿no? Por un tema de energía, vitaminas, qué sé yo. Nuevamente, gracias y felicitaciones. ujú. Ok, muchas gracias por tu pregunta. Sí, realmente estos factores que estás nombrando son importantes. Eh, Cuando hemos hecho el monitoreo, hemos encontrado lamentablemente no mucho número de nidos. En total hemos encontrado solo 5 nidos en Asia que estaban activos, o sea que la pareja estaba cuidando, pero ni siquiera tenía huevos. Entonces, no, realmente no se puede sacar una estadística con respecto a esta cantidad de nidos. Se debería volver y no pudimos hacerlo durante el tiempo de reproducción, que fue alrededor de septiembre, octubre, porque, bueno, el proyecto comenzó realmente en diciembre y cuando quisimos entrar en enero ya había todo el problema de la gripe aviar y estaban cerradas las islas. Así que hemos hecho lo más pronto posible, pero ya los pichones, bueno, ya no había pichones, en realidad ya había juveniles. Pero bueno, para centrarnos en tu pregunta, realmente los nidos no están al nivel de la marea. Realmente los nidos que hemos encontrado están sobre los 10 metros. O sea que no, realmente no, la marea es de 1 a 2 metros de diferencia, no 2 metros. De 1 metro de diferencia no va a haber no va a haber lavado de nidos. Lo que sí puede haber es como dices, una exposición al viento y a la temperatura. Otra vez, eso era nuestra propuesta inicial, ver la exposición al viento y la temperatura, pero bueno, no podemos hacer una estadística otra vez sobre esto. Lo que sí hemos hecho es estadísticas sobre los individuos aposentados y se veía que significativamente, bueno, muy bajo, un 0.04 es casi al límite, pero era significativo, que la temperatura del aire era importante. Ahora esto depende del acantilado, como dices, del viento, pero lo que nosotros obtuvimos como información fue velocidad del viento en promedio y velocidad del viento máximo. Pero para medir este tipo de parámetros que has nombrado, necesitas realmente un aparato que mida el viento primero en todas las direcciones y segundo que esté monitoreando a largo plazo, o sea, no una sola vez. Y para eso se necesita montar una estación en la isla, y se necesita mucho más logística de lo que nosotros
hemos obtenido durante 2 o 3, bueno, 3 sesiones por isla. Así que se podría hacer en el futuro. Se necesita mucho más monitoreo, eso es cierto, y una mejor coordinación, por ejemplo, con otros equipos que podrían trabajar en el mismo lugar y que podrían recolectar información para muchas especies y tener y no tener que cada equipo usar sus propios recursos. Pero es muy importante. Ahora, lo que sí me encantaría hacer con la información que tengo es, por ejemplo, en cuanto a la dirección que tiene el acantilado. Eso sí se podría trabajar y, bueno, espero calcularlo para una publicación. Janina, tenemos otra pregunta de Raúl Sánchez. Y es interesante ver que la población ha aumentado hasta una posible capacidad de carga en las islas donde has trabajado. ¿Qué otras especies de aves marinas muestran esto o consideras que la situación podría ser distinta en otras islas o zonas costeras? Muy buena pregunta, porque como les expliqué al final, la situación no es la misma para todas las especies. Se debe tener en cuenta mucho qué tipo de especie es, en dónde está y en qué momento, en qué periodo estamos analizando, porque puede incrementar en un año y disminuir en el siguiente, pero a nivel global, digamos, a nivel decadal es diferente la tendencia. Lo que he trabajado para otras 3 especies, o el pelícano peruano, el piquero y el guanay. Y presentamos un trabajo en el año pasado, pero que todavía estamos por publicarlo, es que estas 3 especies tienen diferencias con respecto a las colonias. O sea, no en todas las colonias se incrementa de la misma forma. Y esto puede ser tanto geográfico como puede ser también una cuestión de disponibilidad de alimento. Y en algunos lugares de la costa peruana, por ejemplo, para el pelícano, en el norte y en el sur, incrementó hasta el 2015 y luego ha disminuido. Pero en otras colonias, por ejemplo, del centro, ha ido disminuyendo. Entonces, para terminar la idea, sí hay otras especies que muestran el incremento, sobre todo durante estos 20 últimos años, que hubo una gran productividad en el ecosistema marino. No es la misma, a la misma velocidad que el cormorán de patas rojas y no necesariamente con el mismo patrón. Muy bien, Janina, muchísimas gracias. Creo que ya no hay nadie más en la sala con alguna pregunta más, ¿o sí? Creo que ya no. Muy bien, Janina. Aquí Digo de nuevo. Sí, ¿se ha estudiado qué tipo de depredadores naturales tiene la chuita? La verdad es que muchas de nuestras aves marinas, sobre todo en Perú, que no tenemos no tenemos orcas ni ni predadores mucho mayores, no tienen predadores sobre ellos. O sea, no existe un predador tope Bueno, sobre chuita. Lo que sí hay es una interacción con la pesquería y que el predador tope quizás es las personas que pueden estar cazando estos animales.
Y obviamente esto no es no está dentro de del sistema y de lo que del sistema regular de esta especie, así que una caza indiscriminada de estos animales puede conducir a a una vulnerabilidad, así que no es se debe tener en cuenta este tipo de amenazas para un mejor manejo de la población.